Este mes es mes de julio, mes de la patria, así que tendría que estar viniendo todo rojo y blanco, ¿no? Pero bueno, está bien. En el mes de la patria, dijimos en el cuerpo pastoral, esta es la oportunidad para hablar de las cosas del Señor y de las cosas del Señor relacionadas con la patria, con el Perú. Y por eso tenemos nuestra conferencia que ustedes ven en el avisador allí de este mes, que es la influencia transformadora en la sociedad. La influencia transformadora en la sociedad. Este es el tema de este mes. Es decir, cómo como cristianos podemos influenciar en el país, en este país tan necesitado, donde hay tanta corrupción, tanto manejan los autos como endemoniados gadarenos, donde hay tanta violencia familiar, donde hay feminicidios, tanto accidente de auto, donde hay tanta necesidad que los cristianos no estemos metidos en las cuatro paredes, sino que seamos luz, sal, fermentación en la sociedad. Es decir, produzca un cambio positivo en todas las esferas de nuestra vida. Por eso el tema de esta serie, el tema de la serie de predicación, este es el tema del mes, este es el tema de la serie, Fe y Posmodernidad, una cosmovisión cristiana para un mundo fragmentado. Tiene que ver que cómo ser cristianos en un mundo posmoderno como hoy, secularista, y influenciar. Y lo vamos a ver a través de estos temas que se va a tratar cada semana. El primer tema de esta mañana, hacia una fe cristiana integral. Y en el segundo y en los siguientes vamos a contestar algunas preguntas. ¿El cristiano y la ciencia son enemigos? Mucha gente cree que la ciencia ya hizo pasar de moda la religión y que los cristianos, los que creemos, somos un poco tontos o huecos de cerebro. ¿Es así la verdad? ¿O es todo lo contrario? ¿El cristiano y la libertad son incompatibles? Mucha gente piensa que por ser cristianos estamos en contra de la libertad. Y es al revés. La libertad de la que goza pobre, pequeña y deforme Occidente es fruto de raíces bíblicas y cristianas. El siguiente tema será el costo de la verdad. Y el siguiente y último, el cristiano y la política son irreconciliables. Mucha gente cree que la política todo es sucio, barro, sucio, y entonces no tenemos nada que ver los cristianos allí, y eso no es bíblico, ni tampoco lo que es la perspectiva de la misión cristiana. Así que esta mañana vamos a empezar esta serie de conferencias con el tema hacia una fe integral. Una de las cosas que tenemos que entender nosotros como cristianos es que nuestra fe el Señor no nos la ha dado solamente para que conozcamos al Señor, tengamos una salvación individual, recibamos paz, gozo, familias reconciliadas, bendición, nosotros y nuestros hijos, y se quede ahí la bendición. O entendamos de pronto, como en misiones hemos aprendido, que tenemos que llevar el Evangelio a todas las naciones, pero ese Evangelio que llevemos a todas las naciones sea lo mismo que nosotros estamos viviendo y haciendo en nuestra vida personal. Es decir, se quede solamente en la bendición espiritual, en el alma, en el ámbito individual, y no esté influenciando, tocando, reformando, reparando la comunidad, la sociedad, el país donde el Evangelio se siembra. Ese concepto de división entre lo espiritual y el alma y lo social, la sociedad, la nación, el país, como algo separado y diferente y que es ajeno al interés de Dios, es algo contrario totalmente a la palabra de Dios. Y una de las cosas que uno ve es que justamente la obra que Dios ha hecho en la historia de la salvación hasta aquí, en los años de evangelización en el mundo, dicen todo lo contrario, que el Evangelio siempre afectó no solo al individuo y su entorno personal, sino las naciones. Fíjense este ejemplo que encontré interesante. La Academia China de Ciencias Sociales recibió la asignación de investigar a qué se debía el influjo de Occidente sobre el resto del mundo. Ustedes saben que China está por ser pronto una potencia en el mundo, ya tiene un movimiento económico mayor que Estados Unidos, pero todavía no el influjo de Estados Unidos en el mundo cultural, multifacético, todavía lo tiene, pero están apuntando a eso. Así que hicieron una investigación y entonces el fruto de su investigación les sorprendió y trastocó las asunciones de la intelectualidad occidental. En una conferencia pronunciada en Pekín en el 2002, un miembro de la academia presentó los hallazgos de la Academia China de Ciencias Sociales. Tuvieron 2 años de investigación. Es decir, ¿qué hace que Occidente siempre tenga las naciones más influyentes en el mundo en los últimos siglos?
¿Qué es? Y entonces saco el párrafo clave de las conclusiones, ¿ya? Dice, estudiamos todo lo que pudimos desde la perspectiva histórica, política, económica y cultural. Al principio pensamos que ello se debía a que los occidentales tenían armas más potentes que las nuestras, el aspecto militar. Luego pensamos que era debido a un mejor sistema político, la democracia. Después nos fijamos en el sistema económico, el capitalismo. Pero en los últimos 20 años nos hemos dado cuenta que el corazón de vuestra cultura es vuestra religión, el cristianismo. Por eso Occidente es tan poderoso. El fundamento moral cristiano de la vida social y cultural es lo que hizo posible el surgimiento de Occidente. Esto es conclusión de la Academia China de Ciencias Sociales del año 2002. ¿Qué están diciendo ellos? En realidad ellos están reconociendo lo que la historia nos está diciendo, y es que el Evangelio formó lo que fue en su momento la mejor parte, porque está también la parte que es suya, pero la mejor parte de Occidente en Europa Occidental y en los Estados Unidos fue producto de la enseñanza de la palabra de Dios. Y no la palabra de Dios que se quedó en las iglesias solamente. No la palabra de Dios que se quedó solamente en las casas o solamente hacía evangelismo del alma, sino un evangelismo que tocaba al hombre y el hombre tocaba toda su comunidad. Y lo económico, social, político, legislativo, la salubridad, la educación, el trabajo, las leyes sociales, todo fue influenciado por este movimiento de cristianos que entendían que Dios tenía interés en todo, porque todo lo que toca al hombre toca el corazón de Dios. Porque Dios nos hizo seres integrales. Dios no creó el alma y el espíritu, y el cuerpo y lo demás vino por casualidad. Todo el mundo material y todas sus esferas son de interés de Dios, para que sean tocados con el reino de Dios. Esta tremenda afirmación nos dice a nosotros los cristianos que por lo tanto necesitamos volver a las raíces de la enseñanza bíblica que transformó Estados Unidos y Europa. Todo lo bueno que tienen allí, todo lo bueno que han tenido y que están perdiendo de paso, tanto Estados Unidos como Europa, se debe a que justamente están perdiendo las raíces cristianas bíblicas que construyeron este Occidente. Y Occidente mismo se está canibalizando, comiéndose a sí mismo, destruyendo las bases que los llevaron. Ellos empezaron a formar iglesias que tenían la visión de transformar naciones, donde llevaban la justicia, la moral, el concepto de familia, el concepto de gobiernos justos, el concepto de educación, el concepto del ser humano, todo nacía de su visión de la palabra de Dios. Todo eso venía no de la influencia de partidos políticos solamente, sino de influencia bíblica, cristiana, que se daba en la iglesia. Entonces eran cristianos no solamente para el templo y su vida privada, sino cristianos ciudadanos, que como ciudadanos asumían un rol protagónico en el tiempo en el que estaban. Eso ha perdido el cristianismo de hoy y nos volvimos un cristianismo diluido, un cristianismo religioso, místico, sentimental, divorciado de las realidades prácticas del mundo que nos rodea. Y entonces la gran pregunta es, ¿cómo desarrollamos una fe integral? ¿Se entiende por qué la pregunta del tema de hoy? ¿Cómo vamos hacia una fe integral? ¿Cómo ampliamos nuestra fe para completarla, para tener este concepto bíblico? Nuestra fe debe tener la dimensión que la palabra de Dios dice. La dimensión de la palabra incluye todo. Para esto necesitamos nosotros tres cosas. En primer lugar, necesitamos una nueva manera de pensar. Es decir, necesitamos cambiar nuestro chip mental, porque nuestro chip mental y cultural es, como incluso la sociedad nos dice, ¿no? Cuando tú quieres opinar acerca del matrimonio homosexual, en los periódicos comienzan a decirnos, no, los cristianos y la iglesia no se tienen que meter en ese tema. Mentira. Esa es la opinión de los secularistas que entienden que Dios, la iglesia, no tiene ninguna importancia. Pero para nosotros los cristianos, el cristiano auténtico, el cristiano de la palabra de Dios, el cristiano comprometido y el cristiano que piensa con una mente, una nueva forma de pensar que es bíblica, la mente de Cristo, se da cuenta que el cristiano tiene que opinar, estar informado y influenciar en todos los temas de la nación, en todos. Tenemos que ser cristianos militantes en todos los temas. Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando uno va a Romanos capítulo 12, Pablo dice, por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios,
les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, es decir, no pensemos como el mundo piensa, sino pensemos como cristianos, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este famoso pasaje de Pablo nos está diciendo que la base bíblica de los cristianos que tenemos es que nosotros somos llamados a un compromiso integral. Cuando Pablo está hablando en este pasaje, ¿no es cierto?, allí diciendo en la penúltima línea del primer párrafo, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo. Pablo no está diciendo que ofrezcas tu cuerpo y tu mente, tu alma, tus emociones y tu voluntad se van para otro lado. O sea, que tú ofrezcas el cuerpo a Dios y lo demás se lo ofrezcas al mundo. Él en realidad está hablando del cuerpo humano como el compartimento simplemente mortal de toda la integralidad del ser humano. Es decir, se refiere a la persona en su totalidad. Tan es así que en este mismo pasaje, por eso, habla en el segundo párrafo de la mente, de la renovación de la mente. ¿Por qué está hablando de la renovación de la mente cuando está hablando de ofrecer los cuerpos en sacrificio vivo en el altar de Dios? Porque él entiende que la mente está incluida en ese sacrificio del cuerpo, porque habla del cuerpo en el concepto hebreo. Y el concepto hebreo del cuerpo no era como el concepto griego que tenemos, sino era el cuerpo representa toda la totalidad de la persona, lo que es, lo que piensa y lo que hace. Quiere decir que Pablo nos está diciendo que el llamado del Señor es que tengamos un compromiso integral como cristianos. Y ese compromiso integral tiene que abarcar todas las áreas de nuestra vida, en compromiso con el Señor primeramente, y por lo tanto, por ende, en compromiso con el Señor en medio de la sociedad en todas las áreas. Esto significa de manera práctica, ¿qué cosa? Número 1, no conformarnos a la manera de pensar de la mayoría. A mí me sorprende, por ejemplo, cuánta gente cristiana que viene todos los domingos a alguna iglesia cristiana, lee la Biblia, familias cristianas de años, en temas que tienen que ver con la sociedad, opinan exactamente como cualquier persona que no conoce al Señor. Igualito. Entonces son cristianos, pero dicen la homosexualidad no tiene nada de malo si es que el homosexual es bueno. Nadie dice si el homosexual estamos algo contra él. La Biblia dice que la homosexualidad es pecado. No tenemos nada contra la persona, pero sí, la Biblia enseña que es una conducta no recomendable, pecaminosa en la Escritura, que necesita perdón y misericordia. Pero hay cristianos en la iglesia que piensan lo contrario porque es la mente del libertinaje. Entonces necesitamos ser cristianos con nuestra mente también. Y también cambiar nuestros pensamientos y entender por qué la posición cristiana. Hay cristianos, ¿no es cierto?, en la iglesia, pero que no cambian su manera de pensar cuando hablan del trabajo y la empresa. Entonces, a la hora del trabajo de la empresa, el sobre bajo la mesa para la licitación, ¿no es cierto?, la coima, el soborno, la plata para que el policía te deje porque no tienes el SOAT al día, está allí, pero estamos el domingo cantando alabanzas al Señor. Entonces, tenemos que aprender que ser cristianos es no amoldarnos, no ser como los demás son, sino transformar nuestro pensamiento y no pensar en los valores de la mayoría. Ser transformados en nuestra forma de pensar y discernir por medio de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, qué es lo que Él quiere que hagamos en nuestra vida diaria. Es decir, Pablo nos dice, ser cristiano significa tomar posiciones de compromiso con el Señor en todos los frentes de nuestra vida y no solamente en lo que dice y se hace en la iglesia. Yo creo que muchos cristianos piensan equivocadamente en algo así, que la fe cristiana es un pasaporte al cielo que implica asistir a la iglesia, tratar mejor a la esposa, cuidar más a la familia, dar los diezmos a la iglesia y hasta allí llegó. Pero no hay un verdadero compromiso de servir a Dios con toda tu vida. No hay un verdadero compromiso de poder realmente en las iglesias enseñar y desafiar a los cristianos a que cada cristiano tiene que relacionar lo que haces en la semana, tu trabajo, tu profesión, tu empresa, tu carrera laboral, el futuro profesional tuyo. ¿Te has puesto a pensar que el Señor te llama también a que sea parte del llamado de la entrega de tu cuerpo en sacrificio vivo a Dios para que sea usado para la influencia cristiana en la sociedad? ¿Cuánto necesitamos que hayan jóvenes cristianos que no estén pensando solamente
¿cuál carrera me va a dar más beneficios a mí y a mi familia o más satisfacción personal? Sino vean la profesión como una misión cristiana y estén dispuestos a tomar maestrías que le van a servir para hacer las reformas que en el país se necesitan hacer. Necesitamos reformas de todo tipo en el Perú. Necesitamos jóvenes cristianos y personas que tomen compromisos con reformas de salud, reformas en el poder judicial, reformas en la educación, en lo que estamos tan mal, reformas en todo ámbito, y que esos sean campos de misión. No solamente la misión se hace cuando estás en el África, la misión se hace aquí también. Y las misiones comienzan aquí, en el día a día, en tu Jerusalén, como diría el Señor. Y luego hasta lo último en la tierra. Pero empiezas aquí, en tu Jerusalén. Y eso significa que como cristianos tenemos que preguntarnos cómo estás tomando tu profesión, tu carrera, tu trabajo como misión cristiana. De influenciar, dar testimonio con tu fe. Y dar testimonio con tu honestidad, con tus palabras, con tus actitudes. Esa es la misión que tenemos. Esa es la visión que debemos tener como cristianos. Es cómo estamos ayudando a que este país mejore. Pero mejore desde una perspectiva cristiana, no de la perspectiva de cierto partido políticos nada más. Esa es tu influencia. ¿Cómo tú aportas a tu país? Por eso es que viene la segunda cosa. Necesitamos para eso un discipulado integral. Es decir, entender que el Señor quiere que seamos discípulos de Cristo, y ser discípulos de Cristo significa toda esta área también incluirla en nuestro discipulado. Tenemos que enseñarle a la gente, y en la iglesia y en nuestra vida personal, ampliar nuestra visión de lo que significa el discipulado cristiano, ser discípulos de Cristo, y no dejarlo solamente meramente reducido al área espiritual, emocional y familiar, sino ampliarlo a la dimensión del horizonte de las necesidades que tiene el país. Un ejemplo de qué pasa cuando esto no ocurre en una iglesia cristiana. ¿Qué pasa si en el Perú no se hace esto? Entonces la iglesia cristiana en el Perú está creciendo cada vez más. Pero fíjate tú el caso que nos contaba el pastor David Ruiz, que estuvo hace poco. Él es de Guatemala y nos contaba a los pastores con tristeza, diciéndome: mira, pastores, en Guatemala esta es la realidad que tenemos ahora. 48% son cristianos evangélicos. Es el país con mayor población de cristianos evangélicos de América Latina y tal vez uno de los más altos porcentajes del mundo. Y 48% son católicos. Y el resto ni chicha ni limonada, ¿no? Agnósticos, ateos, sectas, etc. Y, sin embargo, no se nota un cambio en la sociedad. ¿Cómo te imaginarías tú si en Lima fuéramos 48% de cristianos? Lima, casi la mitad. Yo por lo menos diría, ya los choferes se habrían convertido al Señor. Tendrían SOAT, ¿no? No estarían metiendo el carro para ganarte pasajeros. Estarían respetando al policía. Habría menos coima, menos sobornos. Habría más amabilidad en el tránsito. Yo me imagino una ciudad así de 48% de cristianos, no sé tú. Yo imagino un país distinto, con 48% de cristianos. Imagino entonces que en la misma proporción tendríamos cristianos en todas las esferas del gobierno y del sector privado. Y por lo tanto, la corrupción y el índice de corrupción habría bajado. Y por lo tanto, habría menos también corrupción y menos accidentes de tránsito y menos accidentes en las carreteras. Eso es lo que pasaría, ¿no? La gente no contestaría el teléfono en el culto, por ejemplo. Todo eso habría, ¿no? Entonces, lo cierto es que tenemos que aprender nosotros a entender que el respeto es parte de la vida cristiana en todos los ámbitos de la vida. Eso es si 48% son cristianos. ¿Cierto? Eso es lo que yo imaginaría. Lamentablemente me dice el pastor David Ruiz que no les ha pasado lo mismo en Guatemala. ¿Por qué? Porque hay 48% de cristianos y 48% de católicos que no son musulmanes, ¿no? Ni caníbales, son por lo menos alguna base cristiana tendrían, y aunque no hayan entregado sus vidas a Cristo aún y no se han convertido, pero lo que nos está diciendo es que el peligro que la iglesia cristiana siga creciendo en el Perú y en América Latina y no haya influencia ni notorios cambios en la sociedad. ¿Por qué? Porque nuestro cristianismo es puramente intimista. Hemos privatizado la fe, no solamente algunos sectores económicos. Lo hemos convertido en algo de uso y beneficio individual. Y nunca fue el propósito del Señor eso. Él habla acerca de lo que es frutos dignos de arrepentimiento y de una influencia, fermentar, ser luz, ser sal, como lo vamos a ver. Ahora, la pregunta entonces es, ¿por qué las iglesias no tienen impacto en la sociedad?
¿Por qué puede ocurrir esto? Que 48% de cristianos y sin embargo no hay influencia en la sociedad. Pues yo creo que varias razones. La primera, el 90% del ministerio cristiano es dentro de las 4 paredes de la iglesia. Es decir, el servicio cristiano lo reducimos, servir a Dios lo reducimos a algo que se hace en el templo. Y eso es falso. ¿Tú sirves a Dios solamente cuando entras al templo? ¿O el servicio a Dios también está fuera? Tú puedes servir a Dios con tu carrera, con tu profesión. Todo eso es servicio a Dios. La palabra de Dios dice, Pablo, todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Y él no está hablando de servicio sacerdotal, no está hablando de ministerio espiritual, no está hablando de templo, no está hablando de predicar la palabra de Dios. Él dice, todo lo que hacéis, hacedlo para la gloria de Dios. Quiere decir que todo lo que yo hago, si lo hago para el Señor y como para el Señor, en excelencia, en honestidad, en dedicación, en santidad y en oración, todo lo que yo hago, todo lo que hago puede ser para la gloria de Dios. Quiere decir que yo doy gloria a Dios también fuera del templo y fuera de las ocupaciones y ministerios y actividades de la iglesia, de los encuentros, los retiros y las células. Todo lo demás también tiene que ser hecho para la gloria de Dios. No solamente eso. Quiere decir que entonces doy gloria a Dios con todo lo que hago. Puedo dar gloria a Dios o no manejando el auto. Puedo dar gloria a Dios o no dirigiendo la empresa. Cómo manejo el personal, cómo manejo el presupuesto, cómo hago la campaña de publicidad, cómo hago el marketing, con qué contenidos estoy enseñando, cómo trato al personal. Todo tiene que ver con la gloria de Dios. Y todo lo que hago, lo hago orando y pensando cómo tú, Señor, quieres que haga esto para tu gloria. Entonces lo que hagas, sea lo que hagas, cualquier actividad humana se convierte en gloria a Dios y en adoración a Dios. Y esto es algo que tenemos que ir aprendiendo a ampliar en nuestra mente, porque pensamos que la gloria de Dios nada más en el culto de adoración el domingo. No, la gloria de Dios tiene que ver con todos los días de la semana y con todas las áreas de tu vida y con todo lo que haces. Lo que pasa es que en lugar de hacer todo para la gloria de Dios, lo estamos haciendo como algo humano, mundano, o para nosotros, o para otros, o para beneficio personal, o para beneficio de alguien que queremos. Y nos hemos olvidado que el llamado integral de Dios es que todo lo hagamos para la gloria de Dios. Y entonces, ¿te imaginas cómo cambiaría la cosa si los choferes cuando se conviertan a Cristo lo hacen manejando para la gloria de Dios? ¿Te imaginas cómo cambiaría el policía, el maestro de educación pública, el empresario, el que dirige una empresa, el que maneja instituciones del Estado, si lo hicieran todo para la gloria de Dios? ¿Te imaginas lo que sería este país? Un expresidente de Colombia decía que si América Latina solo cumplieran 2 mandamientos para la gloria de Dios, de los 10 mandamientos, América Latina sería potencia mundial. Él decía solamente 2, no mentir, no robar. Solamente 2 nos harían potencias mundiales. Así que, ¿por qué las iglesias no impactan? Uno, porque hay que cambiar esta influencia. Servimos afuera, señores, no solamente acá adentro. Y afuera el servicio es tan importante como el de adentro, porque es para la gloria de Dios, igualmente. En segundo lugar, evangelizamos pero no discipulamos. Es decir, la gente conoce al Señor, conoce la fe, se convierte a Cristo, cambia su vida en los pecados más grandes y groseros, pero no aprenden ni enseñamos que el discipulado tiene que abarcar todas las áreas de la vida, como estamos diciendo. Un ejemplo de qué produce esto, fíjate. La situación del movimiento evangélico en los países en vía de desarrollo o naciones emergentes, como ahora suena más bonito, igual estamos con pobreza, pero igual ahora se llama naciones emergentes, ¿no? Es asombrosamente similar al movimiento evangélico británico en 1850. Esto es importante aprender, porque alguien ha dicho que si no aprendemos de la historia, cometemos los mismos errores de la historia. ¿Cómo creció en esa época el cristianismo en Gran Bretaña? Esto es para entender, ¿no? Fíjate, el crecimiento en Gran Bretaña, en los países en desarrollo, América Latina, África y Asia, ha sido tremendo, desde 1900 hasta aquí. Se habla de un crecimiento del 150%. Para que tengan una idea, en el año 1900, el 1% de los misioneros que había en el mundo eran de América Latina, África y Asia juntos. El 1% solo de esas 3 regiones, de todos los misioneros que había en 1900 en el mundo. Hoy, 2015,
El 60% de los misioneros que hay en el mundo provienen de estas regiones emergentes, Asia, África y América Latina. ¿Qué te está diciendo? El crecimiento de la iglesia en estas regiones ha sido enorme, como lo muestra el cuadro. Pero, ¿qué ocurre? Fíjate la comparación. En Inglaterra pasó lo mismo. Dios usó a John Wesley hace 275 años para iniciar un avivamiento espiritual. El gran avivamiento de Inglaterra entre 1740 y 1850 nos proporciona un sorprendente paralelismo histórico para el movimiento evangélico en los países en vía de desarrollo entre el 1900 y el 2000. Este fue el crecimiento en Gran Bretaña. Entre 1740 y 1850, cuando ocurrió lo que se llama en la historia del desarrollo de la Iglesia Mundial, la historia del gran avivamiento metodista o wesleyano, ¿no? Metodista se le llama, de ahí viene la iglesia metodista, que está en muchos lugares del mundo, porque método le llamaba Wesley a lo que nosotros llamamos los GDAs y GDCs. A las reuniones en casa, él le llamaba método. Entonces eran metodistas porque hacían métodos, hacían reuniones pequeñas, en grupos pequeños para enseñar la palabra. Ya en el siglo XVIII y XVIII. El producto de este trabajo, de este crecimiento tremendo fue que 100.000 británicos se convirtieron a Cristo con sus familias y produjeron una enorme influencia en la sociedad a partir de allí en adelante. ¿Cómo se produjo este cambio, esta influencia? Hay que aprender qué es lo que enseñaba Wesley y qué entendía Wesley era discipulado integral, ¿no? Estamos hablando en esta parte de que tenemos que ser discípulos integrales, tenemos una fe integral. ¿Cómo concebía Juan Wesley, uno de los tremendos paradigmas de la iglesia evangélica en el mundo, lo que era un discípulo integral? Fíjate tú lo que él enseñaba, ¿no? Juan Wesley predicó la verdad y lideró un movimiento de renovación. El mensaje de Wesley era una respuesta con la verdad ante las dificultades y problemas a los que se enfrentaban en ese momento. O sea, hablaba para su tiempo. Este mensaje enfatizaba los siguientes puntos. En respuesta al optimismo irreal, que hoy día también hay, ¿no? De vamos a llegar a Venus, o sea, el avance tecnológico y científico que existe y lo hay y lo hará, engaña al hombre dándonos un optimismo irreal que todos los problemas humanos se pueden solucionar solo con la ciencia y la tecnología. Y eso es falso. Cada avance tecnológico se usa para cosas más malas que para buenas, como ustedes saben, porque el hombre está necesitando el cambio. La respuesta a eso fue que la naturaleza humana necesitaba ser libertada del poder del pecado. El poder del pecado no necesita rodillas o no te arrodillas. Es un poder interno con que nace el hombre que necesita ser vencido por la entrada de Cristo a tu corazón para darte victoria frente a ti mismo. Si no haces eso, puedes tener todo y usarlo todo para mal. Wesley enseñaba que el hombre necesita un cambio. En respuesta a la creencia entonces común de la salvación por obras, Wesley enseñó acerca de la salvación por fe. Igual que hoy, la gente cree que, ¿no es cierto?, haciendo peregrinaciones, arrodillándose, haciendo ritos, haciendo cosas, te vas a salvar. Como me dijo una vez un empresario en una reunión, ¿no? Me dijo, pastor, ¿usted cree, me dijo, otro compromiso fuera mi esposa, me dice, pero ¿tú crees que la obra social que yo hago en Semana Santa, Navidad, hago mucha inversión, en algo ayuda a compensar mi pecado ante Dios? Y él preguntaba, como parecía un chiquito de escuela dominical de primaria, preguntando a ver qué le decían. Le dije, lamentablemente tengo que decirte que no tiene nada que ver, ni influencia, ni te ayuda en nada. Todas tus obras bien intencionadas que han hecho en tu vida para borrar siquiera uno de tus pecados. El que borra los pecados no son las buenas obras, ¿no? Con la que las buenas obras, ¿no? Yala va matando las malas, las buenas obras no van matando las malas, no es yala, nola, no. Solamente el arrepentimiento, el perdón y el cambio de vida, la sangre de Cristo borra los pecados. Eso predicaba Wesley. En respuesta al desorden moral de una sociedad alcohólica, lasciva y dada al juego, Wesley enseñó acerca de lo importante y lo imperativo que es la santidad de vida. Vida de santidad. En respuesta a los problemas sociales relacionados con el materialismo, la esclavitud. Recuerden que en ese tiempo todavía, al comienzo, ¿no? Estamos en los 1700, había esclavitud todavía en Gran Bretaña. Y la explotación de los trabajadores. Los niños trabajaban en las minas de carbón, como aquí trabajan los niños
en Madre de Dios también, y en Lima, en las ladrilleras de Huarochirí. Niños explotados en tráfico y terminan muriendo porque se llenan los pulmones del polvillo de los ladrillos. Pero no le importa a la gente, con tal que sea más barato. Ellos ganan sus solcitos para llevarlos a su casa y la gente informal se llena los bolsillos a costa de vida humana. Wesley predicó lo que dice la Biblia, el valor bíblico de cada persona. Y por lo tanto el cristiano hoy no puede estar de acuerdo con explotación infantil, con tráfico de seres humanos, con el maltrato que hay en Madre de Dios, en Huarochirí, y con la explotación sexual de niñas y adolescentes en el país. Es el valor del ser humano. No importa su condición social, ni material, ni su educación, ni su apellido. Es imagen de Dios como tú y como yo, igual de valioso ante los ojos de Dios. Y eso es lo que debe cambiar nuestra manera de pensar y opinar de estos temas. En respuesta a la falta de vida espiritual de la iglesia, Wesley enseñó y vivió la realidad de una experiencia personal con Dios. ¿Y qué ocurrió con esto? En el transcurso de 100 años, este avivamiento evangélico cambió la cultura. A partir de este avivamiento se abolió la esclavitud en Inglaterra, se abolió el trabajo infantil en las minas, se establecieron leyes para que mejorara la educación y la salud en todo el país, se redujo la pobreza significativamente y la miseria. Gran Bretaña fue otra después que fue influenciada por el Evangelio de Jesucristo. Y a partir de allí, cristianos, William Wilberforce, que encabezó en el Parlamento británico la campaña que duró años para abolir la esclavitud, la venta de esclavos, eso fue producto durante años de cristianos orando, trabajando, líderes cristianos comprometidos, no solo con su iglesia, sino con las necesidades que había a su alrededor, porque entendían que había que sanar la tierra, y sanarla significaba trabajar con principios cristianos de justicia, honestidad, amor, servicio desinteresado y compromiso por los pobres. Un ejemplo de esto, fuera de Inglaterra, para mí es Abraham Kuyper. Debemos asumir el reto de influenciar en todas las esferas. Y de esto es un ejemplo Abraham Kuyper. ¿Quién es Abraham Kuyper? Pastor, teólogo, fundador de una universidad que se llamaba Estudios Científicos Cristianos en Ámsterdam. Parlamentario de Holanda y llegó a ser primer ministro en Holanda. Este cristiano no venía con temas que no fueran de discipulado integral. Para él no había, como la mayoría de los cristianos de Europa, de paso, y de Estados Unidos, en los comienzos de estas naciones empezaron a desarrollarse, no solo materialmente, sino a desarrollarse en principios cristianos, en moral, en justicia. Habían cristianos que tenían una visión integral de la vida y de la influencia cristiana. Y es interesante, porque, ¿sabes? O la iglesia influencia en la sociedad, o la sociedad terminará influenciando en la iglesia. O la iglesia invadimos espiritualmente, metafóricamente hablando, todas las esferas de la vida y la sociedad para influenciarla, o si no la iglesia se va a estancar, se va a poner a la defensiva y la sociedad con sus valores falsos va a terminar influenciando dentro de la iglesia y deformándola. No hay alternativa. Eso, o avanzamos o nos estancamos y retrocedemos. Kuyper decía en sus libros que habían 5 áreas en que el cristiano tenía que influenciar y que estos cristianos teníamos que participar en 5 áreas. Todos los cristianos tenemos 5 campos de misión. ¿Cuáles son estos? Número 1, el autogobierno, es decir, maneja tu propia vida bien. Maneja tu propia vida bien, ¿no? Y no cuando haces un foul y la cámara de televisión te filmaron, dices, no, yo no hice nada, ¿no? O cuando chocas el auto y no ha visto en la televisión, lo sacan al tipo borracho con la justa, se para, se pone de pie y dice, por si acaso no he tomado. ¿No? Es increíble, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Lo ves tú en la cámara de televisión? Esto significa que asume tu responsabilidad personal. Cometiste un error, cometiste una falta, metiste la pata, no mientas, no engañes, no culpes a otros, no encubras. Asume tu responsabilidad. Me equivoqué, perdón. O perdón, Señor, mi pecado, me arrepiento. O disculpa, hermano, te ofendí. Lo siento, no lo haré de nuevo. Empieza ahí. Ese es el primer campo. Asume tu autogobierno bajo Cristo,
bajo el gobierno de Cristo. Eso se llama autogobernarse. Segunda área, el gobierno familiar. Una vez que te autogobiernas, influencia en tu matrimonio, influencia como hijo en la familia, influencia como padres, formando hijos, formando familias cristianas. Otra área de influencia que tenemos los cristianos es en el área eclesiástica. La iglesia asume responsabilidades. Sé ejemplo en la iglesia de testimonio, de la palabra, de carácter, de humildad, de unidad, de amor, de desprendimiento, de cuidar tus palabras con las que te refieres a otros. La iglesia tiene que ser avivada. Esa es tu responsabilidad también. No solamente venir a la iglesia como tanque de gasolina y decir ya, tanque lleno, 95 y me voy. Sino, ¿qué hago yo por la iglesia? ¿En qué sirvo a la iglesia? ¿En qué sirvo al Señor? ¿En qué participo? El gobierno civil significa nuestros gobiernos, el Estado, la nación, es responsabilidad del cristiano. El cristiano debe participar en todas estas cosas y debe ser conociendo para tener opiniones formadas desde el punto de vista cristiano en cada tema. Tenemos que en el Perú tantas áreas, necesitamos reforma de educación, reforma de salud, reforma del Poder Judicial. ¿Dónde están los cristianos que se van a levantar para hacer estas reformas? ¿O estamos esperando que hagan los partidos políticos? ¿O estamos esperando que lo hagan los políticos podridos? Tienen que hacer los cristianos. Necesitamos en el gobierno social. ¿Qué es el gobierno social? Significa el orden social. Tú sabes que en estos días salió de nuevo las noticias que en estos mismos días va a bajar la temperatura en las regiones altoandinas de los Andes peruanos. ¿Sabes a cuánto va a bajar el frío? Todavía se siente frío en estos días, una noche. ¿Sabes a cuánto va a ser el frío? 22 grados bajo cero. Y los niños no tienen medias, tienen sandalias. Y las casas no tienen ninguna forma de abrigo ni calefacción, mínima. Tú vas a Estados Unidos, Europa, a cualquier lado donde hay frío, la gente tiene calefacción, ¿no es cierto?, al punto tal que pueden caminar sin zapatos, ¿no es cierto?, y descalzos en su casa, porque la temperatura en pleno invierno pueden darse el lujo en algún momento de tener completa calefacción. Bueno, aquí en el Perú, con la pobreza que todavía existe, 22 grados bajo cero, se muere la gente, se mueren los niños y se mueren los animales. Todos los años ocurre lo mismo. Y yo digo, ¿no habrá alguien que tenga suficiente carga social en el gobierno, en el Estado, en algún lugar o en las iglesias, movilizarnos para que esta gente no muera otra vez? Mueren sus animales y mueren con lo que comen. Y ya no tienen para comer, porque de eso viven. Y esto está pasando en nuestras narices. ¿Y eso no es responsabilidad del cristiano, digo yo? ¿O debemos leer el periódico y decir, a ver cómo quedó la Copa América? ¿Y no debemos ser misioneros en estos campos? Y abrir los ojos y abrir el corazón a estas necesidades. En 1901, este cristiano, Abraham Kuyper, en el discurso inaugural en el que la reina de Holanda le pidió ser primer ministro a este cristiano, le pidió ser primer ministro de Holanda, Kuyper declaró su intención de edificar la nación sobre los principios bíblicos y parte de su discurso inaugural dijo: trabajamos a largo plazo, no apuntamos al triunfo aparente y momentáneo, sino por el éxito definitivo de nuestra causa. La cuestión no es cuánta influencia ejerzamos en el presente, sino qué poder ejerceremos dentro de medio siglo. No cuán pocos militan hoy en nuestras filas, está hablando del cristianismo, sino cuántos miembros de la nueva generación tomarán partido por nuestra causa. Es decir, él decía, construir una nación e influenciarla como cristianos no se hace en las próximas elecciones, se hace a lo largo de generaciones, pero se hace sostenidamente. Y la pregunta es cómo queremos que sea esta nación en 50 años. ¿Qué nación sueñas tú que tus nietos puedan vivir en ella? Y esto significa, como Abraham Kuyper, pensar, hay que comenzar a influenciar ahora. Ahora. Por eso es que finalmente necesitamos una nueva influencia en la sociedad. Esta nueva influencia en la sociedad tiene que considerar que el movimiento cristiano vamos a enfrentar tornados, tormentas, que van a tratar de impedir que lo hagamos. En Gran Bretaña, lo que estancó el cristianismo, ¿qué fue? En Gran Bretaña se estancó el cristianismo a tal punto que, ¿sabes qué? En la época del metodismo había 40% de gente asistiendo a la iglesia. Hoy día, ¿sabes cuánta gente va en Gran Bretaña los domingos a cualquier iglesia? Cualquiera.
de cualquier nombre, en total, ¿qué porcentaje de la población en Gran Bretaña va? 4% asiste a una iglesia. En la Gran Bretaña cristiana de Wesley, 4%. ¿Por qué? Porque han habido tornados intelectuales que desarraigaron el Evangelio en estas sociedades que han venido antes que nosotros y que nos han mostrado qué hacer y qué no hacer cuando el cristianismo está creciendo, cómo evitar que ocurra lo mismo. Ellos enfrentaron 3 tornados intelectuales que quitaron el Evangelio de las mentes y los corazones de los jóvenes y los adultos y convirtieron lo que hoy es mayoritariamente Gran Bretaña, una sociedad próspera materialmente, muy desarrollada en educación, tecnología y ciencia, aspectos de la historia que son admirables, pero que en sus bases espirituales mayormente se ha vuelto escéptica, incrédula y reacia al Evangelio de Jesucristo. Y uno ve que esto ocurrió en Inglaterra, ¿por qué? Hubo 3 movimientos que fueron clave a la hora de debilitar las bases de la iglesia evangélica en la segunda mitad del siglo XIX en Gran Bretaña. La filosofía ilustrada, la crítica escéptica de la Biblia y el naturalismo darwiniano fueron los 3 grandes tornados. Los cristianos evangélicos no tenían respuestas adecuadas para las nuevas preguntas a las que se tenían que enfrentar. Como resultado, la iglesia evangélica en Inglaterra hoy es pequeña y relativamente débil. ¿Qué ocurrió? En 1740 había habido un gran crecimiento hasta 1850 y a partir de allí comenzó estas 3 grandes fuerzas comenzar a debilitar la mente de los jóvenes y los adultos cristianos. La filosofía ilustrada, la crítica, la Biblia tiene llena de errores, ¿no? El programa que saca siempre de vez en cuando por ahí Discovery Channel, ¿no? Que la Biblia está llena de errores, leyendas, todo, y toda la gente que no tiene ninguna información de la Biblia, toda persona que desconoce todo acerca de la Biblia y que casi nunca estudió la Biblia, fácilmente creen en esos falsos postulados sin nunca investigar y saber más la tremenda seriedad del fundamento de la Biblia como inspiración divina y todas las evidencias racionales que existen al respecto. Hay que investigar, hay que conocerlos. El naturalismo darwiniano, que es en realidad la evolución, señalada como la raíz de todo el universo, ¿no? Y de todo el mundo y de toda la vida. Por lo tanto, no hay Dios, sino simplemente es un reloj que empezó a funcionar solo. Y la gente que piensa así va a caer en desmedro una actitud frente a la fe y frente a la Biblia. Pero hay respuestas para todo esto. Hay respuestas cristianas. Y algunas de estas respuestas queremos empezar a dar durante esta serie. Pero una fe cristiana con respuestas bíblicas a los interrogantes de hoy se necesita para tener una iglesia firme, sólida, en los jóvenes y en los adultos. Necesitamos entender que los valores cristianos tienen que dar respuestas, y no solo respuestas, sino a vez de dar respuestas, llevar a transformar una nación. El doctor Wayne Grudem estuvo aquí en Monterrico, de paso, algunos no se percatarán de esto, tiene un trabajo que él llama, un documento, Valores Bíblicos que Transforman una Nación. Y él ha hecho una investigación en todas las civilizaciones occidentales que han prosperado y ha descubierto que en todas las naciones occidentales que prosperaron, desarrollaron, no solo materialmente, sino avanzaron en el respeto al ser humano, en la justicia al ser humano, en dignificar al hombre, a la mujer y al niño, fueron todas que fueron influenciadas por estos valores bíblicos. Primero, lo que creas acerca de Dios influye. Es decir, fueron naciones que se dieron cuenta que era importante definir, precisar y poder saber qué crees de Dios, quién es Dios. Y cuando tú tienes claro quién es Dios, eso te marca a ti, te levanta el techo de la cosmovisión de tu vida y te da una nueva faceta de todas las cosas. Responder quién es Dios. ¿Quién es Dios? El Dios infinito y personal que presenta la palabra de Dios. Transforma nuestros sesos y transforma nuestra perspectiva. Segundo valor bíblico que transforma una nación es conocer las verdades esenciales acerca de nosotros. Es decir, el valor del ser humano. La grandeza que Dios ha puesto en un ser humano. ¿Sabes que el genoma humano, ya el mapa de la genética del ADN humano se ha completado, por lo menos de manera en borrador, la primera vez en la historia? Ya se completó en el 2005. Y se ha descubierto que la similaridad
el parecido que hay en el mapa genético entre todos los seres humanos prácticamente es del 99%. O sea que el 99% tenemos prácticamente el mismo ADN. Las diferencias, todas las que existen, son basadas solamente en el 0.01% del genoma humano. Y ahí vienen todos los cambios que hay. Es que unos somos feos, otros son bonitos, ¿no? Alto, bajo, chino, negro, cutato, matriculado, cuadriculado, doble raya, todas las formas y razas que tenemos todos nosotros, ¿no es cierto? Colores, estilos, personalidades, que más abstracto, que más físico, psicomotor, todas las diferencias raciales, culturales y formas vienen del 0.01%. Impresionante, ¿no? Te hace ver que la enorme diferencia que tenemos entre nosotros y la enorme común denominador que Dios puso en la naturaleza humana, la unidad y diversidad de la creación de Dios. Es el valor inmenso de cada vida humana que Dios le ha dado. La otra verdad es que la verdad existe y es posible conocerla. Hoy día cuando le quiere decir a uno, mira, sabes que te equivocaste, no debiste, no, pero sabes que esa es tu opinión, pues. La verdad no es la que tú dices, la verdad es lo que cada uno quiere o cada uno cree. ¿Has escuchado así? Bueno, hoy día la verdad no existe. Y la Biblia dice, la verdad existe en todos los campos. La verdad existe y es posible conocerla. Tenemos que afirmar los valores absolutos y no los relativos. Sobre ellos se construyeron las naciones que fueron naciones de influencia en la historia, no sobre el relativismo. Somos responsables de vivir conforme a la verdad, una ética cristiana que contrasta con el mundo. Estos son los valores bíblicos que hacen grande una nación, no la corrupción, el caudillismo, el robo y la mentira, ni el relativismo moral. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué debemos hacer? Para terminar, Jesús nos lo responde en los evangelios a través de las palabras de Juan el Bautista. Es la pregunta que le hacían a Juan el Bautista. Cuando le escuchaban predicar a Juan el Bautista, ¿cómo predicaría, no? Que dice que salían de Jerusalén y se iban al desierto a escucharlo, ¿no? Sin sillas, sin nada, ni techo, al intemperie, y lo escuchaban. Y cuando terminaban de predicar le preguntaban esto: ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y entonces Juan les contestaba. Entonces, ¿qué debemos hacer? Le preguntaba a la gente. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. No cobren más de lo debido. Le respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas. Más bien confórmense con lo que les pagan. Qué tremendo, ¿no? El evangelio integral. Él, cuando le dijo, ¿quieres arrepentirte? No solamente es cuestión de arrodillarte y repetir esta oración, sino que tiene que cambiar tu conducta. Tiene que cambiar tu ética. Tiene que cambiar tu actitud y tu relación con los demás. Así que, conclusión, el evangelio nos lleva a un compromiso con los necesitados. Servimos a Dios en nuestro trabajo, todo tiene que ver con la gloria de Dios y no solo en la iglesia. Y la fe debe producir frutos de transformación a nivel del individuo y de la sociedad. Esto significa ser cristianos, con una fe integral. Una fe que abarca todo, en donde todo es para la gloria de Dios. Creo que cuando uno escucha un tema así, debe pasarte lo mismo que me pasa a mí. Debemos arrepentirnos. Y debemos pedirle perdón a Dios por 2 cosas. Por nuestro pesimismo, con el que a veces decimos, no, ¿qué vamos a hacer nosotros cambios? ¿Qué vamos a hacer nada? ¿Yo qué voy a hacer solito por cambiar Perú? Con la justa puedo conseguir pagar mi quincena, mi fin de mes. Pesimismo. Hay que comenzar a orar, trabajar, creer, planear y soñar por lo que Dios puede usarte. Segundo cosa que hay que arrepentirnos, la mediocridad. Hay que arrepentirnos de la mediocridad, es decir, de conformarnos.
contentarnos con poco. Dios quiere hacer cosas grandes, Dios quiere utilizarte a ti, Dios quiere usarnos como personas y como iglesia. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude para ello. ¿Qué tal si oramos? Y terminamos orando diciéndole: Señor, perdónanos por tener una visión a veces tan pequeña, reducida de tu obra, de tus propósitos, de la influencia que el Evangelio quieres que tenga. Y ayúdame a mí. Perdóname por pesimismos, mediocridades. Ayúdame, Señor, a encontrar las respuestas que necesito y tomar los compromisos que necesito tomar. Señor bendito, gracias porque tu palabra nos desafía a que podamos extender el reino de justicia, paz y gozo del Evangelio. Perdónanos, Señor, cuando nosotros no hemos sido retratos, imagen, ejemplo de este Evangelio en la sociedad. Perdónanos con lo que hemos permitido, que no debimos permitir. Perdónanos, Señor, por no orar e influenciar en lo que debemos de hacer. Ayúdanos a que todo lo que hagamos en el día a día sea para tu gloria, Dios. Todo lo que hagamos para tu gloria, Señor. Y bendice a cada uno de nosotros y ayúdanos como iglesia a marcar la diferencia en el país. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.